Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación. Hola mis amigos de Entre Adictos, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo una vez más. Les recuerdo que mi nombre es Simón Mejía, yo soy psicólogo, soy el director de tratamiento del colectivo Aquí y Ahora y también soy adicto en recuperación. El día de hoy quería compartir con ustedes un tema que mucha gente se pregunta porque existen muchos mitos acerca de la adicción, qué es y cómo funciona y cuáles son sus características. Y hoy vengo a traerles una inquietud que mucha gente me ha preguntado en consulta y que gran parte de la sociedad no entiende, y es cómo funciona la adicción a nivel psicológico y cómo funciona la adicción a nivel físico. Hay que entender muy bien que la adicción tiene distintas manifestaciones, que tiene muchas caras y que hay muchas áreas de la vida que se ven afectadas cuando una persona tiene problemas de adicción. Está la adicción física y la adicción psicológica. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente cree que cuando una persona consume una sustancia, inmediatamente se queda enganchada y entonces ya, digámoslo así, pues su cuerpo se volvió adicto y por ende le va a pedir más y inmediatamente va a desarrollar una dependencia que lo va a llevar a tener que drogarse. Pero en la realidad no funciona así. De hecho, muy pocas sustancias generan un efecto de este tipo. Sí las hay y ahorita les voy a contar un poquito más de esto, pero la verdad una adicción no se desarrolla en un primer consumo, eso es muy importante tenerlo claro. Una adicción es más una etapa en la cual la persona, después de haber pasado por diferentes niveles de consumo, pues termina generando o desarrollando una dependencia física que lo lleva de pronto a estar esclavo de la sustancia, pero inicialmente lo que tenemos que entender es que la adicción es una ganancia psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Las sustancias psicoactivas en su gran mayoría tienen efectos placenteros. Hay unas que son estimulantes, hay otras que son relajantes, hay otras que son alucinógenas. Digamos que todos estos efectos a nivel psicológico tienen una ganancia evidente o importante. Porque claro, la vida real muchas veces tiene estrés, emociones, sentimientos, movimiento. Y cuando yo de pronto, de forma recreativa, utilizo una sustancia y encuentro un efecto placentero, chévere, acogedor o digamos, en muchos casos, que puede hacerme sentir diferente a cómo me siento, pues psicológicamente encuentro una ganancia. Mi cerebro dice, uy, qué chévere, algo bueno pasó. Y este es como el primer encuentro con la sustancia realmente. Lo que determina en gran medida si una persona va a terminar desarrollando un problema de adicción o no es qué tanta ganancia psicológica le dé la droga. Porque a mucha gente que consume por primera vez y que le cae mal, se malviaja o se siente mal, pues termina no enganchándose porque nadie repite una experiencia desagradable, aunque no en todos los casos sucede así. Sin embargo, sí es muy determinante la sensación o el efecto inicial que tuvo la sustancia en mí. Si yo estaba estresado y me relajé, pues probablemente lo repita. Si yo tenía miedo y se me quitó el miedo, probablemente lo repita. Si yo estaba cansado o me sentía adormecido y después de consumir me sentí fuerte, estimulado y capaz, probablemente lo repita. Si mi vida es demasiado aburridora y yo encontré un viaje en la sustancia que me hizo conectarme con cosas que hay más allá, probablemente lo repita. Es decir, el efecto psicológico de la sustancia psicoactiva determina probablemente el uso y la repetición de la misma sustancia. Entonces, digamos que existen varios niveles de adicción, ustedes ya seguramente lo han visto. Inicialmente hay un uso social, recreativo, donde las personas encuentran en la sustancia una forma de divertirse. A mí básicamente lo que me pasó es que yo a temprana edad inicié el consumo de marihuana y eso hizo que yo
me sintiera integrado, me sintiera parte de un grupo, divertido, que me sintiera fuerte, que me sintiera atrevido, arriesgado. Y eso me dio mucha ganancia. Entonces yo empecé a repetir esa conducta porque cada vez que lo hacía, pues había un efecto placentero en mí. Yo me relajaba, yo me reía, yo me sentía como valioso de cierta manera. Entonces eso hizo que yo empezara a sentir un placer y vuelvo y repito. Todo lo bueno uno intenta repetirlo, así que en primera instancia uno casi nunca siente como un efecto fuerte o complejo o difícil. Eso depende mucho de tu organismo y de la predisposición biológica que tengas. Hay mucha gente que en sus primeros contactos con el alcohol tiene lagunas mentales y eso es un signo claro de alarma que indica o que puede indicar una predisposición biológica al alcoholismo, por ejemplo. O hay gente que se pone a consumir drogas alucinógenas fuertes de primerazo y termina teniendo episodios psicóticos o mal viajes que llaman. Hay gente que cuando entra en el mundo de los opiáceos puede terminar abusando de una dosis y teniendo una sobredosis porque son medicamentos o son sustancias mucho más fuertes y peligrosas, como por ejemplo la heroína. Digamos que ahí sí podemos hablar de un efecto físico fuerte, contundente, que puede alterar el organismo e inclusive generar síndromes de abstinencia en el primer consumo como tal. Entonces, pues ahí hablamos más de adicción física, no tanto psicológica, porque hay grandes cambios a nivel corporal o a nivel biológico. Entonces, para empezar a entender un poquito este fenómeno, necesitamos entender que toda sustancia psicoactiva que yo consumo tiene un efecto a nivel fisiológico del cuerpo, de sensaciones físicas, de producción de dopamina, etcétera, y tiene un efecto psicológico que es la forma en que esto me hace sentir. Y entonces digamos que después de tú tener un consumo recreativo inicial donde lo haces de forma esporádica, muy relacionado con eventos puntuales, 2 o 3 veces al año, probablemente no desarrolles una adicción ni una dependencia física, porque el cuerpo todavía no ha generado grandes cambios como para acostumbrarse. Sin embargo, cuando hay de base una predisposición psicológica, es decir, un malestar, un miedo, una amenaza de personalidad que te lleve a encontrar mucha plenitud o ganancia mientras estás bajo el efecto de alguna sustancia, esto va a hacer que la repetición del acto sea de una manera más compulsiva. Y esto entonces va a generar un abuso de la sustancia y va a empezar a generar unos cambios a nivel cerebral, porque los receptores de dopamina se van a ver encartados con tanta cantidad de dopamina que produce tu cerebro, vas a estar sobreestimulado y por ende, pues esos canales se van a desarrollar de manera que puedan administrar toda la cantidad de dopamina. Ahí estamos hablando de adicción física. Ahí nos estamos dando cuenta cómo las drogas han ido cambiando tu cuerpo. Sí, cómo ya no eres tú el que elige, cómo ya no eres tú que lo haces cuando quiere, sino cuando ya tu cuerpo está acostumbrado. Entonces digamos que en un consumo intermedio o avanzado de sustancias, sea la sustancia que sea, empiezan a haber este tipo de cambios a nivel biológico y no es que tú estés como obligado a tener que drogarte y drogarte para satisfacer tu necesidad, ni siquiera se siente así. Realmente como se siente es que tú empiezas a sentir que hay un vacío, que te falta algo, que hay mucho malestar, que hay mucho estrés, que hay mucho aburrimiento, que no está siendo tan sencillo lidiar con las actividades cotidianas de la vida, que estás aburrido, que te falta algo, que estás molesto, que estás frustrado, que estás triste. Ansiedad, básicamente ansiedad, pero no es la ansiedad de ir a meter, de ir a consumir, es la ansiedad de la vida, así es que se siente, la falta de dopamina o la abstinencia. Así que, impulsado por ese malestar, tu mente se acuerda de que hay una cosita que cuando tú te la metes, empiezas a sentirte mejor y acude a ello una y otra vez de forma
crónica para poder satisfacer o cambiar la forma en que te estás sintiendo. Entonces ahí ya hay una adicción psicológica. Uno de los casos que yo más trato actualmente es el consumo de marihuana. La marihuana es una sustancia que ha estado normalizándose cada vez más, siendo de uso público, cada vez con más frecuencia. Digamos que hay muchos países que han legalizado, estados en Estados Unidos también, etcétera. Entonces eso hace que cada vez pues, el acceso sea más y el consumo sea más frecuente. Y entonces empiezan a surgir todos estos mitos acerca de la marihuana, de que es buena, de que es natural, de que no hace tanto daño, de que es legal, de que es suave, etc. Y entonces es bien difícil de dejar porque parece que no tuviera mayor problema. Porque, por ejemplo, la marihuana es una sustancia que no produce un síndrome de abstinencia severo físicamente hablando, sino una abstinencia más psicológica. Es decir, la principal ganancia de la marihuana es el bienestar o la sensación de tranquilidad que genera. Entonces, las personas dependen de ella, es de una forma psicológica. Empiezan a acostumbrarse a pulir su estado de ánimo, a lidiar con su estado de ánimo a través de eso. Entonces, fumas, te relajas, fumas, te relajas, fumas, te tranquilizas, fumas, te desestresas, fumas, ya no sufres. Y eso empieza a generar una total dependencia psicológica. Probablemente las personas que consumen marihuana pueden dejar de fumar sin problema por un tiempo, porque vuelvo y repito, físicamente no hay una dependencia tan fuerte, pero psicológicamente es bien difícil soltarla porque realmente tiene un montón de beneficios a nivel psicológico que al mismo tiempo te incapacitan frente a la vida, porque en la medida en que tú uses una sustancia para cambiar la forma en que te sientes, menos capacidad de afrontar la vida desarrollas. Porque uno aprende es reaccionando, uno aprende es enfrentando, uno aprende es sintiendo. Así es que uno madura, así es que uno crece. Entonces, por ejemplo, la marihuana es una sustancia que estanca y detiene muchísimo el crecimiento emocional y la madurez, que genera una dependencia psicológica increíble y que físicamente pareciera que no afecta tanto, pero no se sabe qué es peor. No se sabe qué es peor. Mientras que hay otras sustancias como la cocaína que tienen un gran efecto físico, también de sobreestimulación, de energía, de poder, de grandiosidad, de energía, que termina generando unos cambios súper severos a nivel cerebral. Y entonces esa sobreestimulación sí tiene un efecto inmediato en el cuerpo, y cuando se te pasa el efecto hay un bajón evidente, y cuando estás en abstinencia hay un deseo físico inherente que te llama, que te mueve, que te hace sentir que lo necesitas y genera una dependencia física. Cuando existe esa dependencia física, obviamente la compulsión por la sustancia, es decir, la cantidad de veces que lo repito, es absurdo. Por ejemplo, el bazuco, que es básicamente base de coca, el residuo de la cocaína. Por eso es que la gente que fuma bazuco termina en la calle. No es porque sean de la calle, es porque su síndrome de abstinencia es tan severo y tan inmediato que necesitan repetir la dosis, repetir la dosis, repetir la dosis, repetir la dosis, y se terminan quedando en la calle porque son incapaces de parar, porque la necesidad, el deseo es tan intenso que tienen que seguirlo haciendo sin parar, y eso los lleva de pronto a tener que vender sus cosas, a tener que, no sé, quedarse muchos días seguidos en la calle sin poder parar, y terminan viviendo en la calle, inclusive a veces por la misma abstinencia, por la misma dependencia física que tienen a la sustancia. Es una sustancia bien difícil de manejar. Entonces digamos que hablamos de una etapa de abuso o de dependencia cuando ya realmente físicamente hay tanta repetición del consumo que terminas siendo incapaz de parar. Pero eso también tiene una afectación a nivel psicológico porque te acostumbras a estar bajo el efecto de la sustancia y cada vez es más difícil vivir sobrio. Entonces hay sustancias como las estimulantes, como los opiáceos,
que van a generar mucha más dependencia física, y hay sustancias, digamos, como la marihuana o como los alucinógenos, que de pronto van a generar más una adicción psicológica. En todo caso, el abordaje de esto tiene que ver con empezar primero a abstenerse, obviamente. Si no hay abstención no hay nada, pero segundo también empezar a enfrentar la vida sin drogas. Porque hay mucha gente que se encierra y es capaz de parar. Hay mucha gente que simplemente se aleja de los lugares y de las personas con las que consume y logra dejar de consumir. Pero tarde o temprano vuelven a consumir porque no han trabajado lo psicológico que hay detrás. Lo que realmente genera una ganancia importante en sus vidas, que los hace sentir la necesidad de repetir y repetir el acto de consumir. O como hoy en día lo vemos, también hay un montón de adicciones que quizás no son una sustancia, pero sí, por ejemplo, las pantallas, los videojuegos, el celular, las redes sociales. ¿Qué es lo que estás buscando ahí? Un placer psicológico, una estimulación, viendo reels, viendo cosas que te divierten, que te generan placer. Eso se va volviendo una tendencia a que en todo momento de silencio, pausa, malestar o sensación de inactividad, inmediatamente te llevas la mano al bolsillo, sacas tu celular y abres una de tus redes sociales y empiezas a ver y a ver reels y reels como una forma de buscar placer. Ese es el ejemplo más claro de adicción psicológica. Las emociones que te producen, la ludopatía, las compras, que buscas placer. ¿Y eso qué es psicológico? ¿Para qué? Para distensionar el malestar psicológico que tienes. Entonces digamos que las drogas que tienen adicción física obviamente son más difíciles de dejar. Casi siempre requieren de desintoxicación, requieren de un acompañamiento farmacológico para poder lograrlo, porque hay mucha gente que lucha con su fuerza de voluntad pero no alcanza. No alcanza, requiere de un acompañamiento más integral. Pero también hay gente que con las adicciones psicológicas o que tienen una ganancia o un placer más bien mental, también sufren un montón y también es bien difícil dejar. Por ende, recuperarse de una adicción, sea física o psicológica, es más un proceso de aprender a vivir, de aprender a lidiar con el malestar, de renunciar al placer, porque cada vez tenemos menos tolerancia, cada vez tenemos menos capacidad de hacernos cargos de la vida tal cual es. Cada vez es más difícil porque cada vez hay más escapes, porque cada vez la gente está más distraída. Entonces nos mantenemos en estados de placer continuo y cuando viene la vida real y nos golpea, se nos hace bien complicado poder asumir, enfrentar y resolver las debilidades o las dificultades que nos trae la vida. Así que con este episodio yo quería como que la gente pueda entender cómo funciona la adicción a nivel físico y a nivel psicológico y cómo se relaciona esto. Porque creo que es algo que les puede dar muchas luces acerca de cómo abordar el problema. Recuerden que si ustedes están pasando por un problema de estos o tienen un familiar, algún amigo que esté sufriendo por una adicción, pues hay una solución. Es necesario tratar esto de forma integral y nada, si les podemos ayudar acá en el colectivo Aquí Ahora a encontrarse y a encontrar un camino de libertad, pues estamos súper complacidos de atenderlos y con este capítulo vamos llegando al fin de nuestra tercera temporada y esperamos poder seguir conectando personas con este propósito de la sobriedad y que podamos seguir compartiendo información valiosa para mucha gente que atraviesa estas dificultades. Les agradecemos mucho el ser fieles a este programa, el poder compartir con nosotros también esos comentarios a través de nuestras redes sociales y les mandamos un muy fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo episodio y en una próxima temporada de Entre Adictos. Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como @colectivoaquiahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.